Yo soy muchas veces rebelde porque sí, absolutamente sin ninguna racionalización de ello, ¿sabes? Sin pasarlo, ya te digo, por Yo, ningún filtro. yo he llegado a pensar que cuando de chico robaba un coche, atropellaba a varios gitanos y me daba la fuga era por hacerme el chulo. En plan, no, como que no era algo que yo quería hacer de verdad, sino era más Eso era por chulear. por seguir un poco la... para que tus colegas te dijeran bien hecho. Claro, para que se rieran, en plan. compañero. Sí. Hoy es un domingo de septiembre y estamos en una iglesia del Albaicín, mi amigo Francis y yo, hablando de cosas de las que nos acordamos. Pero qué locura es, ¿por qué tanto raro? De repente la Tercera Guerra Mundial nos pilla grabando un podcast. Se está acercando eso. Sería increíble. ¿Te imaginas? Estaría guapísimo, la ¿Te verdad. imaginas? A mí... Tiene una fantasía un poco con... es terrible, ¿no? Es un pensamiento intrusivo, de esto tal, pero yo alguna vez he fantaseado como cuando pasó con la pandemia y tal, es como vivir esos momentos, no te dan, que creo que es una forma como de supervivencia mental y este rollo, no te dan como un pequeño subidón vivir momentos de mierda de esto y es como, si yo viviera de repente un caos mundial, rollo, se acerca la Tercera Guerra Mundial, hay una pequeñísima parte de mí terrible, pensamiento intrusivo que me dice, uff, me estaría un poco guapo vivirlo. ¿Sabes? Escúchame, nunca en mi vida he tenido más... Nunca he tenido más envidia que cuando hace poco salió una noticia de un chileno que estaba pescando con su padre y se lo comió una ballena y lo escupió y ha sobrevivido. ¿Qué dices? Claro, en plan, se lo tragó. Está grabado en vídeo. Se lo tragó sin masticar y lo Sí. vomitó. En plan, la Guau, ballena estaba así, chaval. se comió todo, en plan, como la balsa y todo, y no sé qué, y el padre lo grabó. Es que dio la casualidad de que estaba grabando, en plan, cómo su hijo pescaba, cuando aparece una ballena, se lo traga. ¿Qué país era? Chile, en plan, estaban pescando por Chile. Qué fuerte, tío. Y de repente, en plan, lo escupe, sale el chaval, no sé qué. Y yo nunca he tenido más envidia de decir, Hombre, vivir eso, yo loco. quiero que me traiga Es una como- ballena y me escupa, tío. Es que ¿Por qué puedo no me más. traga a mí una ballena y me Tío, escupe, tío? Pinocho, bro. ¿Sabes cosas? Y había un puto muñeco de madera al lado mío diciendo, ¿qué pasa, bro? Me habló un muñeco de madera, yo no sé si era en ese momento. Madre Nada, mía, decía, chaval, como qué guapo. estaba todo viscoso y blandito y sentí miedo, tal, y como cosas, o sea, como te lo imaginas. En Qué plan. puto fuerte, tío. Y es lo que tú dices, en plan, igual que en la pandemia, yo en la pandemia estaba diciendo, pero esto es súper emocionante. Estamos viendo algo histórico Y qué mal, se ha muerto gente. Por Lo supuesto, siento. por supuesto. Minuto de silencio. Aplausito, En cuanto acababa el tal. aplausito del minuto de silencio, decía, chaval, Una que buena- tira mal. Un toque de Increíble. queda, hermano, un toque. Claro, Yo porque recuerdo. no puedes salir a la calle, tío. Es como... Un toque de queda. Si Claro. no llego a casa a las 9, me multan. Estoy siendo ilegal. Claro, una de hecho locura. yo más de una vez me alegré muchísimo, típico que estás en un día que lo alargas tal y cual y si no hubiera habido toque de queda, en plan, esto se Ya. alargaría, pero Pero- como hay toque de queda es la excusa perfecta para no hacer el Sí. plan que estamos haciendo. En el apagón, tío, me hizo mucha gracia, tío, que la peña de la radio, tío, pues claro, apagón, la radio, tal. Al día siguiente, yo justo, no al día siguiente del apagón, porque ahí, bueno, a los 2 días del apagón, yo tuve que pegarme un viaje de 3 horas, que me pegó toda la semana y tal por el curro, y me puse la radio, pues claro, durante el apagón estuve viendo la radio. Viendo la radio. Estuve viendo. Mirándola como esperando que aparezca una pantalla en el aparato en algún momento. En plan. Estuve escuchando la radio y ese día, pues coño, la radio fue bastante importante y tal, pero ese día en el coche me puse la radio en plan que se sigue comentando lo del apagón y todo, era un momento como potente, ¿no, tío? Es como vivir lo del apagón, como que había una reminiscencia ahí a la pandemia. Tío. Y De hecho, yo que pues muy bien en mi vida no estoy en general, tuve mucha esperanza ese día. Sí. En plan dije, por O sea, favor, otra pandemia, en plan, por favor, que se pare el Hombre, mundo que otra vez, que todo cierre, por favor, te lo por favor, juro por que favor. yo lo hablé clarísimamente. En ese momento estaba yo con María y con mi cuñada. María es mi Tatiana, es mi Daisy, es mi mundo, es mi baby. y era como un plan, ojalá Dios esto dure, porque yo otra pandemia te la firmo. Y encima, y yo llegué a pensar, y encima esta, no, al principio se va a morir gente seguro, pero no es... no al nivel de... Claro, totalmente, Y yo pensé lo pensé, mismo. Es como, buah. tío, yo la pandemia lo pasé muy bien, tío, muy bien. Yo, además, tuve una vida sanísima, más que sin pandemia. Es que- Estuve tranquilísimo, obviamente, quitando la muerte y toda esta vaina.
Yo te firmo una pandemia cada 2 añitos, una pandemia. Pero bueno, la cosa es que, no sé si lo escuchaste tú luego, pero cómo se flipó la peña de la radio. Era como en plan, a los días siguientes, la radio es el medio, somos necesarios. Sí, cuando no hay nada, lo que queda es la radio, tal, y me estaba dando una vergüenza ajena, Aplauso tío. a las 8 de la tarde por la ventana para Carlos Alsina. Totalmente, tío. La SER es lo mejor que ha dado el mundo, tío, pero era un onanismo. Premio de Nobel una forma a nadie brutal, sabe tío. nada. Y me recordó un poco, tío, eso es muy de, no sé si te ha salido, pero muy de algoritmo de tío al 100%, de partido de baloncesto, y de repente hay una persona en el banquillo que es una persona clarísimamente con necesidades especiales y una persona que se ve que allí todo el mundo los quiere muchísimo y que en el equipo es súper importante a nivel hacer equipo y toda esta vaina, pero normalmente no juega. Se ve que normalmente no juega, pero es el día de su cumpleaños y ese día el partido que se está jugando, pues bueno, está empatadillo tal y cual. Y el día de su cumpleaños, los últimos 5 minutos o los últimos 3 minutos así lo sacan. De repente se ponen en una esquina, le llega un balón en el último segundo, empate, pum, tira y triple. Increíble, ¿no? Y es como... me recordó ese un niño poco, es la radio. Claro, ese niño... me recordó un poco. Es como si... Yo estoy seguro que ese niño el día siguiente no va por ahí diciendo soy necesario en el equipo sin mí no es He nadie. ganado yo este partido. Aquí sin mí no... Esta franquicia... ¿Tú has tenido momentos cafres De joven. Sí, A ver, en la juventud. tuve unos gravecillos que me pilló la policía pintando, haciendo unas pintadas en un monumento histórico. Ah, vale. Un monumento histórico. ¿Monumento histórico? En Ronda. ¿Qué? Vale. Ya, bueno, hace muchos años, yo era muy chico. Sí, nos pillaron, éramos menos de edad y eso es lo que nos salvó en verdad. Que fue como Pero, ¿y cuál fue? nos multaron un poco y tal, pero no quisieron entrar, pero era... Y Hombre. sobre todo la movida era que para pintar ahí tenías que... Es un acantilado, en plan, Ya, el claro, Tajo de Ronda. Claro, en plan, claro. Entonces tuvimos que saltar como un muro y ir por una veredita así que estaba dando a donde la gente se mata en Ronda. En Un plan, poquito de parkour ahí que hicisteis, ¿no? no, Como- muy arriesgado, era por la noche para que no nos vieran. Entonces, de noche, por una vereda así en la que si pierdes pie te matas. Wow. De absoluto ¿Y subnormal. cómo acabó? Que os pillaron, Tío, pero no... claro, unos guiris que nos veían de lejos, en plan, hostia, allí hay linterna, en plan, hay alguien en esas cosas que se van a matar. Y llamaron a la policía no porque estuviéramos pintados, sino porque hay unos chavales que se van a matar ahí. Claro, Entonces, claro, la en plan, policía- por su seguridad. Entonces, cuando subimos y saltamos el murito, había 2 policías locales esperando. Yo estuve súper rápido, porque cuando salieron no sé qué y nos vieron con las linternas, yo hice así. En plan, me bajé los pantalones y dije, es que estoy aquí, no sé qué, tal. Y me dijeron, ¿qué? Y te lo juro, hice como esa Rapidísimo. mierda, y asumí ese delito, que me parece Claro. que estuve brillante. Bueno, no, increíble. Asumí ese delito porque me dicen, ¿qué estáis haciendo? ¿No? ¿Qué habéis hecho? Y yo le dije, perdón, sé que no se puede mear en la Si calle, mi delito pero es mear, eso fue mi cosa. Y como que nos ¿he pisado una separaron. planta o qué? Claro, y nos separaron. Y entonces a mí me empezaron a decir, es que han pillado pintando no sé qué. Y yo, ¿qué han bajado a pintar? Bueno, ¿cómo? Allí. Y así estaba, en plan. No sé, es que yo lo siento. ¿Cuántos años? 15, 16. en plan, no, lo siento, tal. Y yo estaba así. Y uno de mis colegas que le en plan se vino abajo y dijo, no, sí, mira, aquí tengo las pinturas, no sé qué, ya está, no pasa nada, y nos multaron. Y al día siguiente llegó el policía, Ronda se conoce todo el mundo, entonces llegó un policía a mi casa y entró y le digo a mi padre, ¿sabes lo que ha hecho el niño, no? Y mi padre, sí, me lo contó ayer. Eso va a ser una multa, y mi padre, perfecto, si es que te la pagamos. Dice, pues fíjate, porque tu padre te va a decir, y le dice, vale, no, yo no le tengo que decir nada, yo no le tengo que decir nada. Y dice, bueno, pero es que, claro, es que a que de esto tiene que aprender y no sé qué. Tú no te preocupes que ya me encargaré yo de decir lo que tiene que aprender. Es jefazo, Se quedó en plan súper frío y se fue el tío. En plan, pero mi padre ya fue de borde en plan, tú no te preocupes que lo educo yo, tú no tienes que preocuparte. Qué No sé máquina, qué, tu en puta plan, madre, tío. no. Y luego le pinta a Cap. En plan, cuando mi padre, yo llegué y le dije, mira papá, me han Le pillado la contaste la policía. movida. La verdad que no lo he pensado en absoluto, es una gilipollez porque es esa zona y además para qué, y yo soy consciente de que ha sido una gilipollez y no sé qué. Asumiste tú. Y me digo, pues qué más que eso, nada, pues pagamos la multa, no te preocupes. Qué valiente hippie tu padre, tío. Sí, mi padre es una persona increíble. De hecho, con esto de apoyarnos en situaciones complicadas, yo me acuerdo de
un episodio con mi hermana, que iba a hacer mi padre los deberes con mi hermana y cayó de la libreta de mi hermana una hoja con dibujos soeces. Que para una niña pequeña era como... Perversos. En plan, una polla, uno cogiéndole la picha a otro, no sé qué. Ya. Y mi padre le dijo a mi hermana, ¿y esto? Y dijo mi hermana, todo rápida, dijo, escucha, ese es el niño malo de la clase que ha hecho esos dibujos y me los quería dar. Y yo le he dicho que no. Y él me lo ha metido en la libreta contra mi voluntad. Y lo ha metido en la libreta y yo le he dicho que Rapidísima a mí eso no me hacía también, te gracia, digo, no sé qué. ahí, Echando la culpa además al niño malo de la clase, que todos sabíamos quién era, tal. Claro, yo he hecho un buen acto y ahora de repente yo Y yo encima le he dicho voy a- que no, que esas cosas no se hacían. Entonces, pues supongo que mi padre, no sé si en plan llegaría como a lo mejor a preguntar, en plan, oye, ¿por qué le estás dando dibujos con carga sexual a mi hija? Claro. No, tampoco se lió nada, simplemente como que eso se mantuvo un día ahí y tal. Y mi hermana en un Pero momento como tu dado- padre lo dejó ahí. Como en plan que creyó la Sí, movida. sí, sí, 100%. Porque es que la movida era que en mi casa encima la mentira era una cosa muy penada. En plan, Claro. valorábamos mucho, La en plan, mi honestidad. casa, ¿sabes? Como no, nosotros no nos mentimos, tal. De hecho, ya te digo, yo le conté a mi padre esto del graffiti en cuanto llegué, porque era como, mira, me ha pasado esto, lo siento mucho, Sé que estoy en un entorno seguro para contarlo. claro, porque yo ya sé, hago autocrítica y tal, y él, ya está, porque nunca le hemos ocultado nada. Entonces, cuando mi hermana confesó, dijo, mira, hace 2 días te dije que esto era, pero esos dibujos lo hice yo con mi amiga de broma, nos pareció gracioso, no sé qué. Yo pensé, No pudo se más. lía. ahí. Yo Claro. pensé, se lía porque ha roto un código obligatorio en mi casa que era la sinceridad. Nunca Claro. lo habíamos mentido. Mi hermana le ha mentido a mi padre y encima tal, no sé qué. Claro, eso va por encima de la posible maldad de hacer el dibujo en sí. Claro, en plan, y era como yo pensaba entre lo del dibujillo y ahora que, sobre todo, que le ha mentido a mi padre, era como, wow. Ya. Y la reacción de mi padre fue increíble, porque lo que hizo mi padre en el momento es celebrar que mi hermano lo había contado, y me acuerdo, en plan, lo premió, nosotros nos fuimos a cenar, en plan, vamos a cenar, que hay que celebrar que la Mara ha tenido la valentía de contarnos que una cosa, y mi padre explicando, en plan, ¿sabéis lo difícil que es cuando tú sientes que tu padre puede estar enfadado, decepcionado, aún así tener la valentía de decirle, esta es la verdad, no sé Hostia, qué, te he mentido? Eso es Nadie lo vio tía venir, valiente, no sé qué, y nos fuimos, Guau. y me pareció increíble. Joder, ya. Porque luego había muchas cosas Bien que hippie, gestionar. también te digo. Bien de hippie. Bien, bien de haberse bien- leído 2 bien libros de que haya un educación incienso en ese positiva. momento de fondo. Bien de Bucay, bien de relato de Jorge Bucay, tío. Viendo una pared verde y otra naranja. Así fue, tío. Pero mi padre pensó, No, pero qué guay, hay tío. cosas que gestionar, en plan, que tengo que, pues, que no se vuelva a repetir la mentira, que esto, que por qué no sé qué. Hay cosas que gestionar, pero el primer impacto de mi hija tiene que ser positivo. En plan, ella tiene que ver que Sí. cuando ella cuenta algo, la Se le primera reacción refuerza, es se le y luego refuerza ya gestionaremos, continuamente. pero que el primer choque que le da al contarlo esa Qué es, guay. nos vamos a cenar para celebrarlo. Qué guay, qué guay, qué guay, qué guay. Sí, yo creo que eso está de puta madre. Pero es que a mí me pasó una cosa, tío, prácticamente idéntica, tío, cuando yo era niño. No recuerdo, por supuesto, de qué venía, qué es lo que yo había hecho. Yo estaba cabreado. Yo estaba muy, muy enfadado, porque además yo de niño era como muy de gestionar muy mal las emociones. Yo me acuerdo de en mitad de la calle tirarme de la camiseta y montar un tirano. Pollo, ¿no? Un niño tirano de estos asquerosos que a poco que no le des lo que quiere, en fin. Y recuerdo estar muy cabreado y de repente, de puro cabreo, hacer en una olla de puchero. ¡No! Sí, tío. En mi casa, en un momento en el que no estaba. Que mi madre estaba cocinando en ese momento. Pero tal. no te vieron. No. Ah, o sea, yo era solo entré interno. solo a la cocina. Yo creía que era para mostrarle a ellos el enfado, ¿no? No. Fue- Yo era en plan de puro enfado que tenía con algo que me había pasado con mis padres, Sí. probablemente con mi madre, que es la que estaba en ese momento en la casa, mi padre estaba currando tal. Y ¡pum! Voy a comer mi gargajo y todo. Y luego, por supuesto, me rayé la cabeza en un montón, entre otras cosas, porque yo me tenía que comer mi propio. No, claro, no es la culpabilidad de la hostia. Esto es como, tío. Estoy harto de tragarme mis propios de estos, Hostia. pero en una sopa quizás. Ya no tal. Y además que me acuerdo que era puchero, ¿eh? Fíjate, de eso Uf, me acuerdo, uf. es raro. Pero, y luego ya me invadió de una forma brutal la culpa y el sentirme mal, obviamente por haber hecho algo malo. Y por cierto, últimamente se habla mucho de la culpa cristiana y es correcto, la culpa cristiana tal,
pero veo quizás a gente agarrándose a la culpa cristiana muchísimo para No sentirse- salvarse de la culpa. Tío, ¿Sabes? Que una cosa es la culpa, otra cosa es la culpa cristiana, ¿sabes? Lo que entiendo yo que lo claro, que está mal si es... tú te sientes culpable por haber follado, es un problema. Eso Pero es, si tú te sientes eso culpable es. por ser mala Por ser persona, mala hijo de persona, puta, en eso plan, es. Si yo te he hecho ghosting hace 3 días y ahora me estoy Tío. sintiendo culpable porque te he hecho algo mal, es que hay que ver que vivimos en una sociedad en la que la culpa sí, cristiana y, está muy y- presente. y utilizan mucho la terapia de vida para decir, no, estoy aprendiendo a no sentirme culpable porque, Sí, ¿qué tío. pasa? Si yo no quería cuidar de esta persona, pues también tengo derecho Total. a pasar. Y es como, no, en plan, No, si tío. te sientes culpable por haber hecho algo mal, Hay es que cosas así, que así están funciona la objeti- culpa. Totalmente, Bueno, la culpa per se no es mala. Lo que es mala es la culpa. Lo que está mal es que te sientas culpable por hacerte una paja. sí, o por tu orientación pensando sexual. en tu prima, pero, ¿no? claro. Eso es lo que está mal. Claro, tío. No, pero eso, ¿no? Es como que últimamente veo que hay muchísimo discurso de culpa cristiana y estoy muy de acuerdo con lo que la culpa cristiana es un lastre para la sociedad que todavía llevamos manejando, pero mucha gente que se agarra ahí como ya, ¿sabes? Sí, es lo que hemos hablado antes de la responsabilidad afectiva y de todo eso. 100%, Es como voy a 100%. utilizar esto para hacer lo que yo quiera y Totalmente, tratar mal a la tío, gente. utilizarlo de forma perversa. Y bueno, esto que me invadió la culpa. No sabemos si cristiano o no, porque No, el puchero, en culpa fin, normal. yo creo que la culpa. Y se lo dije a mi madre. Se lo dije a mi madre. Yo, además, estos momentos de rotura, medio llorando, copión el puchero. Y mi madre en un momento se cabreó y hizo exactamente igual que tu padre. Me dijo, pues valoro muchísimo que me hayas dicho la verdad, que hayas sido honesto y ya está, no pasa nada. Vamos a comprar, hacemos otro puchero, porque no nos vamos a comer este, evidentemente. Y no tuve ninguna consecuencia, tío. Y sinceramente, creo que está guay, ¿sabes? Creo que está guay, pero no termino de... ¿Sabes? Me parece que es una buena gestión esa, pero siempre me ha quedado ahí la duda en este caso concreto, que siempre lo he tenido como muy presente, porque a mí se me ha educado también mucho en la honestidad. Es una cosa que yo le agradezco bastante a mis padres. Eso siempre ha sido un entorno muy de valorar mucho el no mentir y este tipo de cosas. Pero siempre me ha quedado la duda de decir, estoy mucho más a favor de que esto esté bien, gestionar esto como padre, de esta forma, pero es como, claro, también un poco es el mecanismo de cristiano también de puedo hacer lo que quiera porque como luego tengo el arrepentimiento, puedo pecar porque luego tengo el arrepentimiento Claro, pero- sin consecuencias. Pero es que, claro, para mí no es lo mismo Pero el otro pesa más, ¿no? que haya castigo a que haya consecuencias. Porque, por ejemplo, a mí, padres y tal, nunca me han castigado en mi vida. Nunca he tenido ningún castigo, ni explícito ni velado, que eso es lo difícil. Ya. En plan, que no hubiera un. Pues entonces ahora te quedas sin ir a Ya, fútbol ya. porque no sé qué. No. Pero sí había consecuencias. En plan, me imagino perfectamente que si yo hubiera hecho lo del puchero, mi padre me hubiese dicho, gracias por contármelo, qué guay, qué valiente eres, a todos nos pasa en el momento. Entiende que ahora vamos a hacer uno, lo tienes que hacer tú. Tienes que ponerte en plan, esta comida la hemos hecho nosotros, Y tú tienes yo te que, ayudo, de alguna en forma, plan, tienes lo hacemos que- entre los dos, pero esta es responsabilidad tuya, tú eres el que tiene que estar. Entonces, Ah. nunca me dejaban sin consecuencias, como las cosas tienen su repercusión, pero no, ni te estoy castigando, si has entendido lo que has hecho mal, está perfecto, y ahora tienes que hacer tú el puchero, por ejemplo, Claro, y yo claro, si claro. hace falta yo te echo una mano, lo que sea, pero que yo sí sintiera la responsabilidad de esto que he hecho tiene unas consecuencias. Y más cosas que tú hayas hecho, ¿te acuerdas? Bueno, compartimos Cafradas de estas vergonzosas de... compartimos cafrada, que yo de esto no estoy avergonzado. Compartimos un historial de robos. Yo sobre robado. todo Mercadona, yo he ¿Tú has trabajado en Mercadona? reventado Mercadona. ¿Pero la compra entera literal? Sí, sí, sí. La Y, compra como, entera. y salía... Sí, porque en plan, bolsos, mochilas, yo iba con Vale. una amiga, robábamos los dos, en plan tal, y cuando ya, y robábamos Había preparación la barra de la sala de teatro que yo dirigía, para poner la barra, en vez de comprarlo, íbamos y poníamos los blisters de cerveza y de Coca-Cola y todo eso abajo en el carro, poníamos el chaquetón o lo que sea en el carro, entonces Claro, abajo del carro un pagábamos tal, clásico. y pasábamos con el carro, y como el carro se daba en la puerta, cogíamos las cosas y nos llevábamos, en plan, o sea, Claro, todo compras cargado. enteras ya potentes. Sí, sí, en plan Guau. compras de verdad, yo creo que habremos sacado 60 o 70 euros muchas veces.
Hostia, bueno, muy bien que estaba para el Mercadona. Ahí tampoco es tan vergonzoso. Y todo esto, por supuesto, es broma, es ficción. Esto es un podcast. Solo faltaría, ¿no? Es un podcast en el que hacemos ficción. Los caminos de la comedia, ¿no? Claro, claro. Y es. A lo mejor, si 100%. no se entiende el chiste, es más por torpeza nuestra, pero esto ha intentado 100%, ser un es que no hemos chiste- sabido ironizar en Exacto, condiciones pero con es todo ese comedia. rollo. Y claro, lo que yo digo también es ficción. Lo que yo Y- voy a comentar ahora eso, mismo. yo invéntate alguna historia sobre me invento que yo he robado muchísima ropa. En su momento, en plan, hasta el punto de llegar. Yo estaba en un instituto que Eso estaba. está más al guapo, lado. porque es menos necesario, eso es más de gángster. Es 100%, era puro piquete, ¿sabes? De yo quiero ir guay hasta que ya lo normalicé tanto. Bueno, hay como 2 puntos. Uno fue que al lado del instituto donde yo estaba estudiando en ese momento había un centro comercial. Y yo era como muy fan del Pull&Bear. Y hubo un momento, te lo juro, una mañana que me dijo una trabajadora allí: oye, nunca te hemos pillado. Pues sabemos que tú has robado un montón. Así me lo dijo literalmente en la puerta, así. Imagínate, me moría de la vergüenza porque yo he hecho todo este tipo de mierda. Si Pero la he rollo hecho en roba, algún en plan momento. de dársela a colega o lo que sea. No, yo cogía, le quitaba el pito Sí, claro. a las cosas y me lo metía dentro del pantalón. Ah, O una camiseta pero debajo. digo, todo tal. lo que robaba era para ti, porque llegó un La momento en mayoría el que- sí, hubo un momento en el que ya me flipé un poco y que ya veía la facilidad y es como el esto de ir escalando sin darte cuenta y normalizar las cosas, en el que yo llegaba a vender en plan, ¿tú qué digo, artículo vale. quieres del Pull&Bear? Que yo te Y lo yo robo y por te la lo robo. mitad te lo traigo, solamente va a tener un mínimo boquetillo detrás. Claro. Además ya iba como haciendo el boquete cada vez más pequeño para que saliera la alarma, este tipo de Qué cosas. guapo. Y Y toda la tía te dijo, mira, no tengo pruebas, lo pero juro, tampoco tío, dudas. sí. Claro, podía habérselo callado y haber esperado a pillarte. totalmente, Pero te dijo, eso lo pensé también, que fue como en plan, tío, ¿y por qué no has intentado? Yo creo que la tía estaba desquiciada un día esto de decir, tengo que decírselo. Bro. Claro. Pero sí, pues, Pues saliste en el ganando Corte los dos. Inglés, tío, sí, un poco sí. porque ella consiguió que no robaras más y, Un 100%. y tú te fuiste de rosita. No, en ese sitio desde luego que no, pero en el aula del Corte Inglés, eso, o sea, en época que trabajaba yo, se trabajaba Polito Ralph Lauren. Además, Polito El Ralph caño Lauren elegante, de tío. caballo gordo, No. claro, de caballo gordo. De números aquí, letras, a lo mejor naranja, azul, Cómo los verde, odio, tío, cómo los odio, hombre, tío. lógicamente. A puro polo. Un montonazo, tío, un montonazo de eso, era encima de pijerío que estaba guapo eso, el pijerío raro. Y se me quitó toda esta vaina, se me quitó en realidad. Creo que se me había quitado igual, porque era un gilipollas, pero se me quitó cuando estuve en los calabozos. Estuve en los calabozos, además con 18 años, tío. Todo viene de hacerme el chulo, por supuesto. Época 100% de hacerse el chulo. Qué asco, ¿eh? Es que es lamentable. De llevar el casco del medio huevo, este típico que se llamaba antes. Y ojo que yo lo llevaba puesto. Yo iba con mi moto por la calle con el medio huevo, pero porque soy un chulo, abrochado por arriba. ¿Sabes? Era como en plan, ¿se puede ser más subnormal? Es como, te pones el casco ya más allá. Olvídate de que tu seguridad te está dando completamente igual, tal, pero ya es Sí, sí. un chulo. Pero es claro, es, Y probablemente le he dado el micro. no, pasa nada. pero es claro, es lo que tú dices, en plan, ¿cuál es el objetivo de ese? Es simplemente marcar que no vas a ponértelo que bien. no quiero hacérmelo bien. Este tipo de rebeldía que no tiene ningún tipo de sentido, que hablábamos antes también. Sí. Pues Bueno, eso. es un sentido estético. En plan, cuando Sí, se habla 100%, mucho de 100%. rebelde sin causa, es como, vale, sin causa práctica o pragmática, Eso no es. sirve para algo, pero sí te posiciona, no deja, es como Sí, claro, vestirte. hay un En discurso plan, ahí, Claro, hay un la discurso. ropa que tú eliges, Obviamente, pero digo que a nivel de sentido. Sí, fáctico, pero no sirve para nada. Claro. Y sobre todo para nada bueno, ¿sabes? Claro. Y total, que me pillaron en un. Como vino a demostrar después la vida, que me pillaron en un control con ese casco. Bueno, me iban a denunciar para lo del casco, tal. yo estaba ¿Policías? ¿Qué tipo de esperando. policía? Policía local. Policía local. Policía local. en ese Caballero. Y que por supuesto, caballero, caballero sin Caballero. caballo. Caballero, por favor. No, pero Caballero, por de hecho, estos dos no eran los típicos clásicos que te hablan por encima del hombro y que Eran los esta gente policías frustrada. modernitos, eran policías de TikTok. Sí, no llegaban, aunque no llegaban a llevar, yo qué sé, un raro un policía con mules, por ejemplo. Qué guapísimo. Pues no sé, no era- Ese policía, digamos que no estaba haciendo el reto de un año leyendo solo autoras, pero
Pero el tío por lo menos no te hablaba con desprecio Vale. de esto que te escupen un ojo. Sí, vale, hablándote. Y como, bueno, te tengo que denunciar, no sé qué, ya sabes que lo tienes que llevar abrochado. Y hay un momento en el que yo, qué putada, la multa, tal. Y de repente me viene y me dice, perdona, ¿la moto es de tu propiedad? Y le digo, sí, claro. Vale. ¿Y qué pasa con lo de la matrícula? ¿Esta moto es robada? Y le digo, ¿cómo? Y me dice, sí, es que la matrícula no coincide con los papeles de la moto. Y de repente me di cuenta, digo, hostia, sí, es verdad. Digo, pues yo la compré de segunda mano hace 2 meses escaso, tal. Digo, yo no le he cambiado la matrícula, no he hecho nada. Y bueno, pues, Ese policía pasándolo no. mal por tener que... un poco sí, eran como buena peña, ¿sabes? En ese sentido se les veía como que estaban un poco a favor, por lo que sea. Y me decían, pues lo siento, esto es falsificación de documentos públicos, te tenemos que llevar a la comisaría más cercana, un poco. Me encantaría ver a corte, en plan esta historia, a corte a un chaval negro viviendo la misma experiencia. Hombre, por supuesto, por supuesto. Y los 100%. policías diciéndome, chaval, no De te repente, preocupes, esto lo vamos a solucionar. al Corte CECOP a los... se lo llevan al CECOP directamente no me acuerdo el país. Me llevan a una comisaría de estas de barrio, ya de Policía Nacional. Estamos allí un rato Defendiendo. y el de allí dice, bueno, pues esto clarísimamente es falsificación de documento público, se tiene que ir detenido a la comisaría provincial. En ese momento, cuando dice detenido, yo te juro que ahí todavía no era consciente de decir detenido significa Que me van a retener me van a un llevar rato. allí, me van a tener un rato a ver que yo dé explicaciones, lo que sea. Y en ese momento recuerdo que a partir de ahí, estos dos policías que eran como medio majos, cambiaron el tono pero por completo. Ahora es un detenido. Claro, es como, ya no estaba, antes era como pequeña, había ahí un barniz de buen rollo, pero en ese momento cero. Y me llevan hacia la comisaría provincial, a la grande ya y tal, y sin comerlo ni beberlo, todo el procedimiento normal, sin yo haberlo asimilado en mi cabeza de que te vas para el Esposas, calabozo. en algún momento. Esposas. Esposa. Me llevan primero eso te llevan a la movida esta de las películas de tú tienes una llamada, no sé qué, no. Tú tienes que poner ahí un número de teléfono, yo puse el de mi madre, para que ellos avisen a quien sea de que tú estás detenido, toda la vaina. Y tú imagínate, yo no había robado la moto ni nada, 18 años, yo en el momento en el que fui consciente de aquello me empezaron a llevar a un sitio en el que un hombre me quita todo lo que yo llevaba, las pertenencias, tal, me quita los cordones, todo lo otro, me desnuda en un momento dado, en ese momento el hombre, porque yo ahí ya llorando, lógicamente llorando, así, sin creerme lo que estaba pasando y Tú ya en... drama absoluto. En Shawshank Redemption, ¿cómo se llama esa? En cadena perpetua, ¿no? Tú Claro, pensando cómo vas a escapar, en plan, cómo vas a huir, en plan, Trazando un preso plan por un de- crimen que no he cometido, En solo plan, me pero- mantenía vivo pensar cómo escapar de Digo, allí. pero lo que dicen en las películas siempre es verdad, la gente no hace cosas y termina aquí, tío. Y es como... y el hombre este me vio tan mal y me dice, tú tienes cara de buena gente. Fíjate hasta donde llega el clasismo también. Tú tienes cara de buena gente, te voy a poner una celda solo. Te lo juro. Ah, ¿Esto vale, pasó? la suite, lo que yo llamo la suite. Te voy a poner una celda para tu paya. Que te tenga. Y yo, gracias, supongo, no sé qué. Dar la gracia porque te llevo a una Porque te llevo celda, es tú loco. solo. Claro, Es luego entendí loco. toda la movida. Me baja el nota, abre una puerta absolutamente de película, de estas de un palo, así que baja y la puerta es así de gorda, tal. Y en cuanto se abre esa puerta, hay un pasillo con todas las celdas a los lados, el calabozo ya en sí, que además estaba como en un subsuelo, era todo como súper Gente turbio. sacando la mano por la reja, ¿no? En plan, Escúchame, literal. Y Pato, lo que yo primero vi, y además eso es una cosa que sí que no se me olvidará en mi vida. Yo entro por la puerta de ahí y veo aquí en la celda de la derecha a un señor pegándose cabezazos, literalmente, contra la celda. Ay, 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 Necesito ay, ay. metadona, gritando. Y, claro, ahí se ve que pasa un poco. Luego me di cuenta que normalmente están solos, en cuanto viene un policía, todo el mundo empieza a gritar, mogollón de peña toxicómana y todo el rollo, desquiciadísima. En cuanto pasa un policía por ahí o entra alguien, aquello se vuelve en muchísimo grito de gente demandando cosas. Entonces, Buah, chaval, y pero era esto es- como, entras ahí y Esto es te Málaga. ven mogollón. Málaga, la comisaría provincial de Málaga. Claro, gritos por todos lados. Me lleva primero a un sitio donde había una pila de colchones
a cuál más mugriento, rollo, en plan, capa de mierda de esta densa, negra, Sí, tal. que si hubiera un guisante abajo no lo notaría. 100%, 100%. Socarrat. Y le dije, perdón, yo no voy a coger ningún colchón de aquí. Yo prefiero dormir en el suelo que dormir en cualquier colchón de esto. Bueno, vale, ok, tal. Me llaman a la celda y le dice, me ha dicho un compañero que te ponga solo, no sé qué. Me llaman a la celda solo. Y yo allí, claro, en ese momento en el que yo entro, digo, ¿qué coño me está pasando a mí? Estoy preso. ¿Qué puta simulación de la vida? Claro, estoy preso, tío. Estoy ahora mismo. ¿Qué? Es brutal. Y yo allí pues llorando y en la mierda más absoluta. Y en un entorno ultra hostil, como es lógico. Pues al rato ya, justo en la celda de enfrente, había... Estaba el amor de tu vida. ¿Conociste? Estaba ella. María. Ahí estaba ella. con su cabello resplandeciente. Había un grupo de chavales que más o menos eran de mi edad. Total, que los chavales empezaron a preguntarme, Guillo, ¿qué te ha pasado? ¿Tú qué haces aquí? Tú no tienes pinta de estar aquí y tal, no sé qué. Le digo, tío, pues sinceramente, supongo que es lo que todo el mundo dice, pero yo no he hecho nada. y le digo, ¿y vosotros cómo habéis terminado aquí? No sé qué. Dice, nosotros pues tampoco hemos hecho nada. Nosotros que íbamos con literalmente me dice, íbamos con un colega nuestro que tiene 15 años, él ha robado un coche. Y nosotros íbamos, nos han pillado justo con él en ese momento. Y claro, como a él no lo han podido traer para acá, pues nosotros que no hemos comido el marrón, no sé qué. Claro, era su discurso. Tengo a mi hijo de 8 años que le ha entrado a robar una vieja a la casa y claro, ya. Es literalmente eso, pero los chavales como que intentaban como darme conversación y me veían allí en la mierda más absoluta y ellos estaban como cabreados y tal, pero más estables, además estaban varios colegas juntos y en la mierda algo. A todo esto viene la comida era como un tupper de lentejas totalmente prensado. Qué locura. Los chavales esto empezaron a Gachas. tirarlo a las paredes. Sí. Uy, qué necesidad. Aquello es una cosa como rollo, de verdad que era muy parecido a las películas, bueno, más que las películas, a los documentales estos de no sé cuántos días en El Salvador. y lo que ves que tú dices, esto quizás está hasta aficionado. Me y todo. imagino tú llegando diciendo, ¿por qué está todo el mundo gritando? ¿Qué les pasa? Están locos tú a las 2 horas. ¡Ah! Pegándole a la reja. ¡Ah! ¡Agente! Se trabajaba mucho la palabra agente. Agente, tal. Y yo lo entiendo, evidentemente en el contexto se entiende que esa gente esté así porque aquello es una cosa muy, muy desagradable y cada uno con sus problemas y sus movidas. La cosa es que llega un momento en el que yo sufrí toda mi vida de vértigo que me dan mareos por la cara, básicamente. Sobre todo cuando yo tengo momentos chungos de estrés y todo el rollo, yo tiendo a marearme. Pues, por supuesto, me mareé al rato estando allí, me tuve que tumbar en la celda con los pies para arriba. Echando de menos el colchón que no quisiste. Claro, no, pero ni siquiera lo echaba de menos, tío, porque de verdad era asqueroso. Con los pies para arriba y los chavales me preguntan, ¿qué te pasa? Y digo, tío, que me he mareado, yo tengo un problema de tal. Y los chavales, súper buena gente, empiezan a llamar a los policías. ¡Agente! ¡Agente, que este chaval! Por supuesto, caso omiso durante un rato, pero los chavales se tiraron como... A ver, un rato. A lo mejor no tardan tanto, pero a lo mejor tardan 10 minutos en venir. Y los chavales, agente, que este chaval es bueno y está malo de verdad, no sé qué, ven. Y ya vino, bueno, te lo juro, tío. y viene un policía y me dice, ¿qué te pasa? Y digo, mira, yo sufro de síndrome vertiginoso, cuando estoy en situaciones de estrés le explico la movida. Y dice, venga, pues te vamos a llevar a un centro de salud. Vienen 2 policías, me cogen, me esposan. Y ahí tú quitaste el arma. Cogiste de aquí. Si mantenemos la calma, empecé a tirar las lentejas para atrás. Empecé a darle las mucho lentejas hierro. Me esposan, me meten en un coche y me llevan al centro de salud del corazón que estaba al lado. Yo entré al centro de salud esposado con 2 policías cogiéndome. ¿Y si hay alguien que te conozca o algo? Esa es la movida, tío. Yo en ese momento, porque estaba mareado, perdido, tal. Pero yo, la vergüenza, imagínate, claro, tío, en plan... tan enorme de yo decir, cualquiera que me vea ahora mismo entrando en este centro de salud, esposado, escoltado. Tú tienes una tía enfermera claro. Y le da un infarto. O una puta locura. Tú imagínate el chocazo mental que era eso para mí, eso era un derrumbe absoluto. Entro, me pinchan un medicamento y tal, esposado, todo lo que sucedió allí, yo esposado. La enfermera me pinchó esposado tal. Igualmente me voy, llego allí. Gangsta. Increíble. Yo te lo juro que era como... Porque ponía una letra distinta en el...
Claro, que eso es falsificación de documento público. Tú imagínate que tú te dedicas a hacer un mogollón de cosas o tú robas directamente y tú le cambias la matrícula, que tú puedes hacer una placa, y tú te dedicas a hacer cosas, a hacer maldades, y nunca te pueden pillar y tal. El mero hecho de falsificación de documento público está tipificado como delito. Entonces, delito va por lo penal, por eso fue la movida. Total, que ya mi familia habló con un abogado, esto, lo otro, y como que ya me devolvieron allí a la celda después del hospital, hablaron con la abogada y la abogada consiguió que, porque yo al día siguiente tenía un juicio rápido, ¿sabes? Otra. Yo tenía un juicio rápido, como es una cosa que no es tampoco muy jodida, pero es por lo penal, era un juicio rápido en el que yo podía tener al día siguiente hasta 2 años de cárcel. Que no hubiera entrado porque yo no tenía nada antes ni nada, pero tú imagínate de repente que tú tienes 2 años de cárcel un día para otro por ir con el medio huevo sin abrochar. y claro, en ese momento consiguió que me mandasen para la casa sin dormir toda la noche hasta la mañana siguiente, hasta el juicio, que es lo que a priori debería haber pasado. Y yo me fui a dormir en mi casa, imagínate la noche que yo me pegué en mi casa, yo llegué, me tumbé mirando al techo, viviendo en una absoluta simulación de esta disociación de no sé qué me ha pasado, no, por supuesto no me había dado tiempo y menos con esa edad a digerir todo lo que me estaba pasando. Y ya está, al día siguiente tuve el juicio rápido, mi abogada alegó que esto no era para un juicio rápido, que había que hacerle unas pruebas periciales a la moto, no sé qué, no sé cuánto. Aceptaron eso, ya fue el juicio. A los 2 o 3 años yo perdí la moto se la llevaron a tal. Y luego se demostró que era un fallo de fábrica, tío. ¡Qué locura! ¿Sabes? Era un puto fallo de fábrica que ni siquiera el antiguo propietario de la moto se había dado cuenta porque era un número tal, yo no me había dado cuenta, y se demostró por los remaches que llevaba la matrícula haciéndole las pruebas y tal, que eso venía literalmente de fábrica, esa matrícula puesta mal, había un fallo informático ahí. Loquísimo, loquísimo, tío. Y evidentemente a partir de ahí nunca más robé ropa. Hasta ahí. Ya está, eso fue. Y ni hice ninguna cosa lo más mínimamente ilegal. ¿Qué ha sido de los chavales de la Claro, es que claro, claro, pasa una cosa muy guapa. Ha pasado un par de veces. La última no hace tanto, a lo mejor hace 2 años o 3, que estoy en una venta de los Montañes en Málaga comiendo y de repente veo a uno de los chavales de... ¿Y reconoce? Sí, reconoce, 100%. Y el chaval... porque nos cruzamos y todo, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás? Y el chaval me dijo, no, yo estoy totalmente alejado de cualquier movida y tal, yo muy bien con mi trabajo, mi familia, no sé qué. Digo, no, yo igual. Y además se demostró después que no había hecho nada. Súper guapo y además un momento bastante gracioso, que el momento de volver yo a la mesa después de saludar al chaval y decir, nada, estaba hablando con mi colega del calabozo. Un colega del calabozo, tío. Claro, hubo cara de estupefacción allí, la mayoría conocían el rollo, pero no sabían qué era. Pero estaría guapísimo acabar con como las pelis que son basadas en hechos reales, que luego te salen fotos de las personas reales diciendo formó una familia y no sé qué, tal. Y luego el niño de 15 años, en plan, consiguió ser piloto de Fórmula 1 después de robar ese coche y tal. Sí, tío, o a lo mejor ha llegado muy alto y ahora está rollo con narcolancha. Claro, nunca se sabe. Pero un final feliz. Claro, que haya un conseguido camino... su sueño. Pues sí, eso fue. Jeremy volvió a comer lentejas 10 años después. Fuerte eso, tío, muy fuerte. De las peores experiencias de mi vida, sin duda. Pero me pasa como con lo de la ballena en Chile. ¿Qué? Que digo... Ojalá vivirlo, porque sí, la verdad es que contarlo está guapo. Estaba viendo las noticias y me salió una noticia de la pandemia no, del apagón, diciendo que un poco cómo están las cosas ahora mismo, cómo va la investigación tal y cual. Y en ese momento pensé que una cosa de tremendo filósofo, ¿no? Es como el apagón, creo que valorándolo a día de hoy es un poco como el amor, ¿no? Que esto va a ser un clip, pero digo ya, esto va a ser un clip. El apagón es como el amor. apagón es un poco como el amor, que todos lo vivimos, pero todavía no se sabe lo que fue.